a empezar a grabar, porque me había olvidado de poner. Bien, las actividades de las lupas, que fue esto de analizar las experiencias de ESI en distintos niveles a la luz de las lupas de los ejes, estuvieron muy bien. Evidentemente, digamos, fueron como identificando dónde estaban o qué representaban los ejes. Es importante que entiendan que nosotros los aprendemos por separado, pero cuando trabajamos un tema de matemática están todos juntos. Y la idea es que aparezcan todos juntos. A veces vamos a trabajar temáticas que hagan más hincapié en un eje y por ahí no en otro, pero sí cuando nosotros enseñamos algo, yo les había dado en la clase pasada el ejemplo de métodos anticonceptivos, es importante que empiecen a aparecer todos los ejes ahí cruzados. Vamos a hacer un juego. Esperen que les comparto pantalla. ¿Quién está conectada desde compu? Necesito que alguien que esté de la compu. Ahí. Nosotros estamos en compu. Genial, bueno. Yo también. ¿Quién más? Yo. Y yo también. Ok, ahí vamos. Bueno, les voy a dar a Badarini y Usai, ahora tienen el control, no sé si saben usar el control de Zoom, pero ahora tienen que apretar con el mouse donde dice iniciar. ¿Ven todos ven todos el... Esperen, esperen, ahí está. Yo te digo cuándo, ¿eh? Ahí está. ¿Listo? Apreten nomás. Valorar la afectividad. Valorar la afectividad, cayó. Muy bien. Actividad. Ay, puede que no, ¿eh? ¡Apa! ¡Apa! Bien, reconocer la perspectiva de género. Bueno, en el grupo les pido a todos que en el chat pongamos palabras vinculadas al eje de reconocer la perspectiva de género. Palabras sueltas. ¿Sí? En el chat, ¿eh? ¿Para dónde está el chat? Juegos, diversidad, libertad, aceptar. Después, si les gustan estos juegos y eso, les doy los tips cómo hacerlos, ¿eh? Respeto, empatía, inclusión. Ay, no, Respeto. No. no me sale. Muy bien. Y esta compu. No pudimos nosotros. No importa. Respeto, como que haya algunas, así como para tomarlas. Vamos a trabajar entonces ahora con los ejes. Este material después, si quieren, también se los puedo mandar por mail, no hay problema. ¿Sí? Cuando trabajamos desde el eje de respetar la diversidad, nos vamos a preguntar si existe una manera única de vivir la sexualidad. ¿Sí? Acá vamos a trabajar sobre dos conceptos que son distintos. Una es la orientación sexual y otra es la identidad de género, que son dos categorías que suelen equivocarse a veces o confundirse, ¿no? Entonces, por un lado, hablamos de la orientación sexual, que tiene que ver con la atracción sexoafectiva que tengo por otra persona, ¿no? Y esa atracción sexoafectiva, ¿sí? Puede ser por personas del mismo género, ¿sí? Estaríamos hablando de homosexualidad, o de un distinto género mío y estaríamos hablando de heterosexualidad. Tiene que ver nada más con la atracción sexoafectiva. A veces cuando le explico a los chicos, les digo, ¿quién me gusta? ¿Con quién quiero estar? ¿Quién deseo? ¿No? No le ponemos solo amor ahí, porque sabemos que a veces los vínculos no tienen que ver solo con el amor, es una idea más de amor romántico. Y cuando hablamos de identidad de género, estamos hablando de una, si quieren, los Badarini y Usain, si quieren silenciarse por las dudas, yo por cuidarlos a ustedes, capaz que dicen... No podemos, se nos tiró la compu, no podemos ni silenciar, no vemos nada, escuchamos nada más. Pero te escuchamos atento. Yo los desactivo el audio, ahí está. No se preocupen, ahí está, yo los silencié. Yo por cuidarlos, porque a veces por ahí se nos escapa algo de la cotidianeidad y a mí me pasa, también. Estoy acá con el niño y mi marido diciendo... bueno, y cuando hablamos de la identidad de género, ¿sí? Estamos hablando de una categoría de autopercepción. ¿Sí? ¿Quién siento que yo soy?
Y esa identidad de género que se va construyendo a lo largo de la vida puede coincidir con mi sexo biológico, ¿sí? Y ahí estaríamos hablando en términos de cisgénero. Ustedes me paran si no entienden, pues son categorías que por ahí los pibes hoy los tienen un poco más claro y a nosotros cuando nos hablan no sabemos bien de qué nos están diciendo, ¿no? Y puede no corresponder con mi sexo biológico, ¿sí? Y estaríamos hablando de transexualidad, ¿sí? Entonces esas son dos categorías distintas que son importantes que las sepan y sobre todo para trabajar en términos de diversidad sexual. Nosotros en el caso de la identidad de género, en nuestro país tenemos una ley que reconoce la diversidad de identidades de género y que lo que hace efectivo también es el cumplimiento del derecho a la identidad y al derecho al DNI. ¿Sí? Pero también, además del cambio registral en el DNI, implica también, por el lado de las instituciones educativas, hacer algún tipo de modificaciones. ¿Sí? Eso después lo podemos ver en profundidad. Una de las cosas que hay que trabajar es la presunción de la heterosexualidad. Hace un tiempo decíamos heterosexualidad y hoy vamos a decir también la heterocisexualidad o la heterocisnormatividad. ¿Qué significa esta palabra? Yo digo que es una palabra, está buena para jugar al ahorcado, siempre le digo a los chicos porque es muy difícil. La heterocisnormatividad significa que asumir o presumir que todas las personas con las que estoy ahí trabajando, pueden ser nuestros alumnos o en este momento ustedes como mis alumnos, son heterosexuales, ¿sí? Y cisexuales. Quiere decir que todos ustedes se relacionan, desean o quieren estar con personas que son distintos a su género, pero que además su género coincide con su sexo biológico, ¿sí? Entonces, la idea de este eje es poner en tensión eso. Nosotros cuando damos clases, por ejemplo, nos pasa en la familia a veces que, no sé, un niño empieza el colegio y le dicen, y ya tenés novia, ya tenés novio. Esas cosas que nosotros, que entiendo que van como desde la lógica más cultural y familiar, a veces esas expectativas o esas clases se dan desde esa mirada también. Por ejemplo, cuando trabajamos métodos anticonceptivos, ¿sí? En general enseñamos el preservativo solo o desde lo que enunciamos a cómo lo trabajamos para relaciones heterosexuales, ¿no? Entonces, nos cuesta a veces como conversar o poner en palabras que también puede ser para relaciones entre dos hombres, o incluso en el caso de relaciones entre mujeres, ¿sí? Enseñar la posibilidad de construir un campo de látex. ¿Saben lo que es el campo de látex? ¿Lo han escuchado? Tengo un preservativo acá justo, pero ahora me voy a fijarte en el recreíto. Sí, Pau, vos estás diciendo que lo cortamos, ¿no? Te leí la mímica. Bien, ahora me voy a fijar si en mis materiales de si tengo algún preservativo y en el recreíto les muestro. Pero bueno, el preservativo común se utiliza y se corta para que termina quedando como un cuadradito de látex, ¿sí? Eso se apoya sobre la vulva y se puede tener relaciones sexuales entre mujeres, sexo oral, en realidad también para relaciones sexuales heterosexuales, pero bueno, como hay muy poco desarrollo todavía de la ciencia para métodos para cuidado entre dos mujeres, una de las alternativas es el campo de látex. Entonces, si nosotros cuando enseñamos métodos anticonceptivos podemos desplegar una variedad de posibilidades, estaríamos rompiendo con la lógica heterosis normativa, que es pensar que todos son heterosexuales y todos cisexuales, ¿sí? Otra de las cosas que trabajamos en este eje es rescatar el sentido profundo de vivir en una sociedad plural. O sea, no vamos a trabajar solo la idea de diversidad sexual, ¿sí? Porque además nosotros tenemos que también poder pensar en otro tipo de colectivos. No sé, en el caso nosotros del conurbano bonaerense tenemos mucha migración, ¿no? Entonces la diversidad de migración de hermanos latinoamericanos, entonces la posibilidad de pensar en otras categorías ahí interseccionales que se empiezan a cruzar, ¿sí? También me gusta mucho hablar en términos de diversidad funcional, ¿no?
como la posibilidad de pensar en discapacidad, no solo en modalidad especial, sino que sabemos que en educación inicial y primaria, y también en casos de secundaria, tenemos muchos niños integrados, ¿no? Entonces ahí también poder trabajar la cuestión de la diversidad, en las constituciones familiares, ¿sí? La posibilidad de pensar en términos de diversidad de familias, ya no la entendemos como mamá, papá, ya sabemos que eso en la cotidianidad misma de la escuela es distinta, entonces también poder pensar en distintas constituciones familiares, ¿sí? Y una de las cosas es decir, bueno, ¿para qué trabajar con este eje? ¿O cómo se hace presente en mi práctica en sí? Bueno, ahí dice, no puede haber silencio pedagógico, ¿no? El silencio pedagógico es que, por ejemplo, ante una situación de discriminación, uno lo termina como naturalizando, ¿no? Entonces no hay una intervención posible ahí, que nos pasa a todos eso en las clases. Entonces, bueno, poner una palabra, construir de esa situación, después lo vamos a ver con las puertas de entrada, una oportunidad para el aprendizaje. Eso sería más o menos como la idea de silencio pedagógico, ¿sí? Obviamente que estos son como algunos puntitos de este eje, más en profundidad tuvieron el material que desplegaba más. Otro de los conceptos acá es como el capacitismo, que ahí nosotros le dejamos un texto de Clara, que es la otra profe que escribió sobre el capacitismo, que es un concepto relativamente nuevo, que anda dando vueltas, digamos, ¿no? Como que se vincula más a cómo fuimos construyendo una sociedad capacitista, ¿sí? Que tiene que ver con la discapacidad, con no poner el foco en el niño o niña con discapacidad, sino en la construcción de apoyos posibles por parte de la sociedad, y cómo nosotros vamos construyendo estrategias que no sean capacitistas, es decir, que algunos puedan y otros no. Entonces, todo esto tiene que ver con el eje de diversidad, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, no les voy a dar el juego ahora a los chicos que se les colgó la máquina por las dudas, y vamos a Graciela Paz. ¿Estás por ahí, Graciela? Nugent, ¿está? Si estás silenciada. Ahí está. ¿Estás? A ver, la busco. ¿Quién otro me había dicho que tenía compu? Romy, ¿vos tenés compu? Yo. ¿Quién era yo? Juliana Zimmerman. A ver, ahí te doy. Juliana. Bueno, Juli, te di el control a vos. Vamos Sí. Ahí está. Reanudar. Y girar nomás. Donde dice girala, apretá. Ahí está. Ahora sí, valorar la afectividad. Ahora sí. Muy bien. Bueno, valorar la afectividad. ¿Sí? Vayan poniendo en el chat palabritas relacionadas a valorar la afectividad. Y yo los voy leyendo. Palabras en el chat que se relacionen a valorar la afectividad, al eje de valorar la afectividad, vayan poniendo. Escuchar, emociones, amor, sentimientos. Parece que la otra vez había salido género y yo dije y puse diversidad, ¿no? Puede pasar, estamos todos dormidos. Muy sábado. Respeto, libertad, seguridad, muy bien. Bueno, vamos al eje valorar la afectividad. Hay algo que pasa mucho, que muchas veces cuando hablamos dicen, bueno, no, lo que hace falta es hablar de las emociones en la escuela, ¿no? Como de algunas líneas de educación emocional y demás. Y se desconoce por ahí un poquito
que la ESI también habla de los sentimientos y de las emociones, por así decirlo. Es imposible como discernir entre la sexualidad y lo que me pasa, digamos, ¿no? Y además es imposible como discernir cualquier tema que queramos tocar con los chicos de lo que les pasa a ellos, lo ponen, ¿no? Y son otras generaciones que también empiezan a decir mucho más lo que les pasa que a nosotros. Entonces, bueno, en la escuela puedo hablar de lo que me pasa o no puedo hablar de lo que me pasa. ¿Qué lugar tiene el diálogo a la hora de resolver determinadas situaciones? ¿Sí? Cómo saber, acá trabajar mucho en secundaria, cómo saber si estoy viviendo un vínculo afectivo violento. Por ejemplo, el 27 de mayo en nuestra provincia de Buenos Aires hay una efeméride muy importante que es para trabajar. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires tiene algunas efemérides ESI, todos los meses hay algún tema vinculado a la ESI, más allá de la semana de la ESI. Bueno, el 27 de mayo es la efeméride para trabajar vínculos violentos en el noviazgo. Hoy medio que los chicos ya no se llaman novios, vieron que hay como otras categorías, o que si le decimos que están de novios como que se alejan de esa mirada, pero sí digo, bueno, como la efeméride de vínculos afectivos violentos, ¿sí? Este año particularmente se va a trabajar también en función de que se cumplen 16 años del femicidio de Carolina Ló, que fue estudiante de una escuela de Tigre. ¿Se acuerdan del caso de las 113 puñaladas? Lamentablemente uno se acuerda un poco más de eso, pero fue uno de hace 15 años no se hablaba tanto de los femicidios, entonces este año se cumplen 16 años, así que también se va a estar trabajando en toda la provincia fuertemente en eso. Entonces, una de las temáticas vinculadas a afectividad es esa, ¿sí? También en inicial se trabaja mucho lo que tiene que ver con violencia sexual o la prevención de la violencia sexual contra las infancias, y acá también está la idea de qué es un secreto, ¿no? Qué cosas me hacen sentir bien, cuándo un secreto me hace sentir bien, ya no es un secreto, cómo construyo confianza con los adultos de referencia, ¿sí? Que también es algo que se trabaja históricamente en el nivel inicial, pero que hoy está puesto desde los ejes y después lo vamos a ver que también está puesto desde los lineamientos. También abordar la afectividad que no implique anular el conflicto, ¿no? Como si no generar ciertas condiciones institucionales para abordarlo, y ahí los acuerdos institucionales, ¿no? Los famosos AIC, también se hacen presentes desde el trabajo de la afectividad. Bien, estos serían como algunos tips a la hora, por ejemplo, ustedes lo vieron en el video, quienes hayan visto todos los videos o quienes trabajaron en primaria, es muy claro cómo se trabaja en primaria y la afectividad. Me parece muy interesante cuando el nene dice, cuando mi hermano se pone triste y yo me pongo triste, ¿no? Y ahí el nene deja ahí en lo que dice que algo pasa con su hermano, ¿no? Uno no sabe bien qué, pero algo pasa con su hermano. Queda un poco esa idea ahí. Entonces, es muy interesante cómo pueden decir. También, si vieron el video de modalidad especial, cuando trabajan la idea de enamoramiento, ¿no? Entre que sueño y pienso, dice uno de los alumnos, que es el enamoramiento. Muy interesante cómo pueden definir enamoramiento, que es algo que por ahí en modalidad especial, más con estos mitos de que los chicos con discapacidad son asexuados, son niños eternos, no se trabaja, ¿no? Entonces, bueno, en los videos ahí el eje de afectividad aparece claro en estos dos ejemplos, entre otros, ¿no? Que aparecen. Bien, vamos a trabajar con otro eje. ¿Te puedo dar a Romy? ¿Te puedo dar, Romy, a vos el control? Sí, sí. Dale, te doy el control, creo que ya te lo di, a ver. Sí, ya lo tenés, voy a abrir acá. Pongo reanudar, y donde dice girala, puedes hacer clic y girar. Si sale el mismo, vamos con otro. Pero, mira, ejercer nuestros derechos. Bien. No hay premio acá, eso es lo que tengo que decir, es que es un juego sin premio. Ejercer nuestros derechos, así que vamos al chat y ponemos algunas palabritas vinculadas a ejercer nuestros derechos. Vayan poniendo, conocer las leyes, qué ley,
garantizar nuestros derechos. Bien. Bueno, yo no compartí acá. Bien, entonces, respeto, implementación de la ley, bien. Bueno, acá, primero entender que el concepto de sexualidad, si bien la semana pasada nosotros vimos que está ligado a lo que es la definición de la Organización Mundial de la Salud, la perspectiva, la mirada de la sexualidad en la ESI es desde los derechos, ¿no? La sexualidad y el ejercicio de la sexualidad como derecho. Y además, como vimos también en la semana pasada, digo yo, en el encuentro anterior, vimos que en el artículo 1, que es como el más importante, dice que los estudiantes o los educandos tienen derecho, ¿no?, a recibir la ESI. Así que eso es como base. Bueno, ahí trabajar cuáles son mis derechos en las instituciones y en las escuelas vinculadas con la ESI. Entonces acá tenemos como, por ejemplo, la ley de identidad de género, ¿sí? Tenemos la ley para alumnas embarazadas, la ley de inclusión escolar. Hay distintas leyes que se vinculan con la ESI, ¿sí? También trabajar como de qué manera puedo hacer efectivos mis derechos sexuales y reproductivos. Entonces, cuando enseñamos métodos voy a siempre volver el ejemplo de métodos anticonceptivos, pero esto es con otros temas también. Por ejemplo, ¿se trabaja la enseñanza de los métodos anticonceptivos solo o también cuáles son nuestros derechos sexuales y cuáles nuestros reproductivos? Y ahí vinculamos con la ley de salud sexual y reproductiva, ¿sí? Eso también es importante. Por ejemplo, yo que enseño secundaria, trabajamos sobre esos derechos, dónde se pueden hacer efectivos, trabajar sobre los recursos territoriales que hay para hacer efectivos. Pues yo le puedo decir, sí, es tu derecho a buscar métodos anticonceptivos gratuitos, pero si los pibes no saben dónde, también como que esa enseñanza queda ahí media suelta. No damos las herramientas para efectivamente ejercer ese derecho. Hay una aplicación, yo les voy dando tips, porque nada, no nos vemos mucho, hay que aprovechar todo. Hay una aplicación que se llama Nuestra Decisión, una aplicación para el celular, Nuestra Decisión, que está diseñada por Ready, que es una red de personas con discapacidad, que vienen militando hace muchos años los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Y en esta aplicación, que si la buscan en el celu son dos manitos rompiendo una cadena, van a encontrar, por ejemplo, que está también hecho con red difusa, van a encontrar que entre el menú que tiene, dice mis derechos, el primero, y ahí van a encontrar los chicos distintos derechos vinculados a su sexualidad, que también están vinculados a la escolar, y ustedes también, y van a aprender de eso. Tiene otra opción que dice lugares de atención, y se activan el GPS, o sea que pueda leer desde su celular dónde están, les dice qué centros de salud pueden concurrir, ¿sí? Entonces, bueno, esto, por ejemplo, trabajamos métodos anticonceptivos, pero le brindamos herramientas para el real ejercicio del derecho. Y también los aprendemos nosotros, ¿no? Este eje también está ligado mucho a la ley 26.061, que es Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es como la base y el sustento de toda nuestra práctica, y que además son como primas hermanas con la ley de la ESI, medio que nacieron ahí juntas. Bueno, y ahí trabajar, generar condiciones institucionales para el efectivo cumplimiento de los derechos, ¿no? Entender que somos docentes, en el rol de docentes como agentes del Estado, entonces, cuáles son y sobre todo ustedes como futuros licenciados, ¿no? Pensar más en términos institucionales, cómo construimos redes para el real ejercicio del derecho, qué pasa si hay una vulneración de derecho, cuál es el circuito, la red que funciona, la que no funciona, ¿no? Ya no es solo parte del equipo de orientación escolar pensar estas cosas, obviamente que siempre se piensa desde ahí en lo escolar, pero cómo lo constituimos nosotros. Bien. Bueno, entonces vimos diversidad, vimos afectividad y vimos derechos, ¿sí? Nos quedan dos. Y vamos re bien con el tiempo, no me quedo tan preocupada. Bueno. ¿Quién más tiene compu que puede hacer clic? No le vamos a... ¿Quién yo? Dígame el nombre. Gabriel González. Listo, ahí te
Te comparto, Gabriel, espérate que... Ahí está. Yo te digo cuándo, ¿sí? No. Ahí está. Listo, ya podés girarla. Ahí está, ahora pone clic. Diversidad ya salió, diversidad ya salió. Esa, gira, 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 gira. Un poco más y llegamos a reconocer. Ahí va. Ahí giro más locamente. Ahí va, reconocer la perspectiva de género. Muy bien. Bueno, reconocer la perspectiva de género. Pongo palabritas ahí. Reconocer la perspectiva de género, vayan poniendo palabritas. Aceptar estereotipos de identidad, muy bien. Mientras los voy leyendo. Diversidad. Identidad, muy bien. Bueno, acá qué vamos a trabajar o qué preguntas nos vamos a hacer, ¿no? ¿Hay cosas de varones y de mujeres en esta escuela? ¿No? También cosas en el sentido de las que vamos construyendo nosotros como adultos referentes de la escuela o cosas que la escuela va disponiendo, ¿no? ¿Qué significa en el contexto escolar ser una mujer de verdad o un hombre de verdad? ¿No? Entonces trabajar la constitución de la femineidad, las nuevas masculinidades o romper con la masculinidad hegemónica, ¿no? Son temas que además van a ser ejes temáticos en los próximos años desde la Dirección General de Escuelas, ¿no? Como por ejemplo masculinidades. ¿Cómo podemos achicar la brecha de género entre las personas? ¿Cómo lo podemos hacer desde la escuela? Entonces, roles, estereotipos y mandatos de género, ¿no? como cuestiones a trabajar, ¿sí? También entender que el género es como una categoría de análisis, que lo que termina haciendo es como dando cuenta de la desigualdad entre varones y mujeres y cómo la construcción del patriarcado es la acumulación del poder, ¿no? De alguna manera. Trabajar esta idea de distintas formas de ser mujer y varón, identificar algunos prejuicios, algunos estereotipos, analizar las desigualdades. Yo siempre hago el ejercicio con los chicos, es sin repetir y sin soplar, 5 personas importantes en la historia de Argentina. En general dicen Belgrano, Sarmiento, San Martín, ¿no? Las nuevas generaciones empezaron a decir Juana Zurduy, en algunos casos, creo que también de la mano un poco de los dibujitos, de Paca Paca, que algunos chicos ya son generación Paca Paca, digamos, pero nosotros también fuimos aprendidos así en las ciencias sociales, ¿no? Los próceres varones, no se da, las mujeres el virreinato. Esto en el manual, por ejemplo, de ESI en el cuadernillo lila, ¿sí? De secundaria, en ciencias sociales, hay toda una actividad para trabajar las mujeres del el rol de las mujeres en el virreinato, por ejemplo, ¿sí? Bien, la constitución del amor romántico y cómo eso se da en función de ciertas desigualdades y violencia. Estas dibujitos que ven acá es de la dibujante e ilustradora Ro Ferrer, que la pueden encontrar en Instagram, y ella tiene un montón de material y de hecho el año pasado
También lo pueden, si quieren, después yo se los puedo mandar por mail algunas cositas. Ustedes me dicen que quieren de las cosas que digo, que se las junten en un mail, porque yo me voy acordando y se las digo, pero no las tengo anotadas. Así que si alguien las anota y dice, profe, no se olvide de mandarme tal cosa, o me mandan un mail, yo se los mando, no tengo problema. El año pasado, en la semana de la inauguración de la Semana de la ESI, compartimos un panel, está en YouTube. Yo compartí algunas experiencias sistematizadas que venían haciendo los docentes, y Ro Ferrer trabajó sobre cómo trabajar violencia simbólica a través de la ilustración. Entonces mostró un montón de ilustraciones de ella, que yo, por ejemplo, a veces las imprimo, las trabajamos con los Celus, con los Classroom y demás, y ahí se puede trabajar también con dibujos, ¿no? Para poder discutir y pensar. Bien. Y el último eje, ya no vamos a hacer la ruedita porque ya es obvio que nos queda solo un eje, nos queda cuidar el cuerpo y la salud, ¿sí? Cuando hablamos de la ESI y lo pensamos en términos de derecho y aparece fuertemente el componente de género, que por ahí es una categoría que hace unos años no estaba tan fuerte, y eso también tiene que ver con un proceso sociohistórico, ¿no? El movimiento de mujeres y disidencias sexuales. Pareciera que el cuerpo ahí hay una dimensión que se empieza a perder. Entonces esto tiene que quedar claro, que la ESI no es ni antibiologicista, ni no considera las cuestiones biológicas o del cuerpo, ¿no? Entonces, pero piensa el cuerpo no solo desde la dimensión biológica, sino también pensarlo desde una dimensión social y cultural. Entonces, ¿de qué manera puedo cuidar mi cuerpo? ¿Cuál es el método anticonceptivo que se ajusta más a mi realidad? ¿Qué significa tener un cuerpo bello en este contexto de sociedad, ¿no? La diversidad de cuerpos, que es un temón para pensar en modalidad especial, por ejemplo, ¿no? ¿Qué imágenes nos reproducen las publicidades? Por ejemplo, hay una experiencia de ESI que van a encontrar en YouTube, que después yo ahora les voy a mostrar el canal de ESIteca por las dudas para que ustedes sepan navegar allí, una experiencia de modalidad especial de la provincia de Formosa, que trabajaron con los chicos y las chicas de la escuela sobre las etiquetas de los productos, ¿no? Entonces, un niño, niña, joven con parálisis cerebral, ¿es el cuerpo que va a encontrar en los productos? Probablemente no. ¿Dónde están esos cuerpos? ¿Se visibilizan en las publicidades? Bueno, toda esa idea de cuerpo social, cuerpo bello. Hace poquito empezó a aparecer algunos niños síndrome de Down en algunas marcas de pañales y demás, pero esto hace muy poquito, pero las personas con discapacidades motoras en general no aparecen ni en los productos, ni en la televisión. Bueno, eso es un temón también para trabajar, no solo en modalidad especial, ¿no? Sino como la idea de diversidad de cuerpos también es importante trabajarla en otros niveles y en otro tipo de modalidades. Bueno, reflexionar críticamente sobre las representaciones del cuerpo y trabajar la importancia del autocuidado y el cuidado de otros y la promoción de la salud. Algo que, por ejemplo, en Inicial se trabaja siempre, ¿no? La salud bucal, el aprender a lavarse las manos, la alimentación saludable. Son temas que también están vinculados con la ESI. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Bien aburrido o no? ¿No? Bueno, perfecto. Bueno, para cerrar este tema, a mí me gustaría mostrarles algunos materiales, ¿sí? Materiales vamos a ver hacia el final de la clase, pero yo los voy mechando un poco con todo, con cómo vamos haciendo. Entonces, creo que los materiales que dejé acá, ahora vamos a mirar, pueden ser más pensados para nivel inicial y primaria. Pero como siempre estoy dando ejemplos de secundaria, quería como balancear la cosa, ¿no? Porque a veces como que doy ejemplos desde lo que yo ejerzo y no está bien eso. Entonces, hice un poquito y un poquito. Bueno, en cuidar el cuerpo y la salud, este también no tengo problema en mandárselos, este Genially.
Samba desafía. ¿Se escucha el sonido? Cuerpo humano. ¿Qué nombre Sí, se se les escucha. da a las siguientes partes del cuerpo humano? ¡Yo lo sé! ¡Brazo! ¡Ojo! ¡Mano! ¡Pie! ¡Oreja! ¡Correcto! ¿Qué nombre se les da a las siguientes partes íntimas? ¡Yo lo sé! Partes íntimas. Definir partes íntimas. Las partes del cuerpo que están cubiertas por la malla o la ropa interior se llaman íntimas. Son aquellas que solo uno mismo puede ver o tocar. Ah. Uy, qué difícil. Contesta, niña, mejor. ¿Qué? ¿Paso? A ver, ¿pechos? ¡Correcto! ¿Tengo que seguir? A ver. Uy. ¡Tiempo! Las respuestas correctas podrían ser pene, pechos y vulva, entre otras. ¡Yo lo sabía! ¿Quiénes son los únicos que pueden ver o tocar nuestras partes íntimas? Yo lo sé, nuestros padres, cuidadores o médicos, pero solo por razones de salud o higiene. Y si alguien te hace sentir incómodo o te da vergüenza, siempre hay que buscar a un adulto de confianza para contárselo. O si alguien te pide guardar un secreto que te asusta o te pone triste, también lo tenés que contar a un adulto para que te ayude. ¡Correcto! Y los ganadores son Samba y Niña. Esto fue Samba Desafía, edición Cuerpo Humano. Bueno, este ejemplo, sí, Anoche probé hongos por primera fíjense, vez. Hongos. hay alguien que tiene ¿También? el sonido, No escucho nada, porque pueden hacer lío, no sé quién, pero silénciese por las dudas. No veo ahora, si no yo lo silencio. Bueno, les decía, en ese ejemplo, por ejemplo, vimos que trabajaron el cuidado del cuerpo y la salud, pero también ahí se trabaja la afectividad. Vieron que de alguna manera también se habla de la prevención, ¿sí? O la ESI iba a decir en los lineamientos curriculares como las habilidades para la autoprotección, ¿no? En definitiva, como la prevención de la violencia sexual contra la infancia. Entonces, ese videíto están como las dos cosas, cuidado del cuerpo, obviamente, porque nombra las partes y las nombra como se espera que sea de manera correcta, y también tenemos ahí subliminalmente habilidades para la autoprotección. Otro recurso para trabajar con este eje en inicial son las láminas, que las han visto, ¿no?, en el Padlet, y ya son bastante conocidas hace varios años, que también están las láminas, que nos enseña cuáles son las partes íntimas, ¿no? Cómo se llaman, qué son las partes íntimas, y también lo vieron en el videíto inicial, cómo lo trabaja esa maestra. ¿Se vio bien? ¿Se escucha bien todo? ¿Sí? Bueno, tenemos el otro eje, que es valorar la afectividad. Si abre, parece que abre, no importa, yo lo voy a mostrar yo acá. ¿Se escucha bien? Todavía no. ¿No? Está como trabado. A ver. A ver. ¿Ahora? ¿Va o no? No, está trabado, no empezó, parece. ¿A todos les pasa? Sí. Bueno. Sí. Sí, a todos. Por ahí es A muy todos. pesado, no importa. Bueno, no importa. Lo que les voy a contar de este videito entonces, solo para que lo tengan como grabado, hay 10 cortos, no sé si los conocen, si ya los conocen avísenme, así yo no les cuento acá lo que sepan, pero hay 10 cortos que se llaman cortos ESI, ¿sí? Que son de 2 minutitos, 1 minutito y medio, que muchos de ellos se relacionan con los ejes. Por ejemplo, este de relaciones entre pares,
podemos trabajar afectividad en la construcción de amistades, ¿no? Entonces acá van a encontrar relatos de chicos que dicen, no, bueno, yo tengo amigos que hacen esto y a veces inconscientemente me llevan a hacerlo, pero ellos si me quieren, yo puedo decirles que no quiero hacer eso, ¿no? Como, bueno, consentimiento, relaciones coercitivas o no, cómo armo amistades, quiénes son mis amigos, ¿no? Bueno, este es uno de los cortos, lástima que no lo puedo compartir, pero bueno, ahí tienen 10 cortos que se llaman cortos ESI y van a encontrar de género, que nos sirven a veces para armar debates, ¿no? Bueno, lo miramos un minutito, ¿qué piensan? ¿Con qué piba de que está hablando se identifican? Eso nos sirve como a veces disparadores de debate. Bien. Ahora están viendo los ejes, ¿no? Sí. Bien, respetar la diversidad, ¿sí? En respetar la diversidad podemos trabajar. Esto que ven acá es una actividad del cuadernillo de primaria, ¿sí? Que trabaja la idea de distintas composiciones familiares. ¿Se acuerdan que antes nos hacían hacer el famoso y viejo árbol genealógico, ¿no? Cuando íbamos a la escuela nosotros. Bueno, ahora se trabaja con otras ideas de constituciones familiares, ¿sí? Entonces es una actividad donde se invita a hacer postales y que cada uno va construyendo la postal de su familia. Esto está en el cuadernillo de nivel primario. Luego tenemos reconocer la perspectiva de género. Ay, espero que se vea porque este video es re lindo. Llegó la hora de descubrir a qué juegan Samba. Llegó la hora de descubrir ¿Sí? a qué juegan Se oye y se ve. sus amigos. Mamá nunca me abandona. ¿Quién juega a ser astronauta? ¿Niña, Samba o el niño cauteloso? ¡Yo juego a ser astronauta! Samba siempre me presta su casco. ¡Yujú! ¿A quién le gusta jugar con una muñeca de Juana Zurduy? ¿Al niño que lo sabe todo? ¿A la señorita Silvia o a Samba? ¡No se rindan, mis leales! Juana es una de mis heroínas preferidas. ¿Y la tuya cuál es? ¿A quién le gusta leer libros de fantasía en su tiempo libre? ¿A niña? ¿Al niño que lo sabe todo o a Belgrano? Me encantan los libros de fantasía, aunque sean de princesas, dragones, magos o hadas. ¿A quién le gusta jugar a la pelota? ¿Al niño cauteloso, a niña o a San Martín? No, gracias. Entonces, te recomiendo mi libro. Nunca es tarde para aprender un deporte nuevo. ¡Yujú! ¡Qué divertido! Puedo estar con princesas y dragones sin salir lastimado. ¿Qué aprendimos hoy? Que no tiene nada de malo que un nene juegue con muñecas. Que las chicas podemos soñar con ser cualquier cosa que nos propongamos. Que nadie nos puede imponer lo que nos tiene que gustar o no gustar. Y que somos libres de elegir nuestros juegos o juguetes. Y que compartiendo siempre vamos a tener con quién jugar. Y eso es lo más divertido. Bueno, estos videitos fueron hechos entre Canal Encuentro, Educar, digamos, y el programa de ESI. Eso también, bueno, para trabajar estereotipos de género, ¿no? Que no hay juegos de nenas y de nenes. Hoy en día, ya los escenarios lúdicos que se van construyendo en inicial responden a esta idea, ya no es como más nuestra época. Pero bueno, es una actividad para hacer con los chicos o para mostrarles, o incluso son videitos para compartir con las familias también, ¿no? Cuando a veces hay como dificultades, porque mi hijo no quiero que juegue con bebotes, ¿no? Bueno, a mí por ahí en el ámbito más de consultorio a veces pasa, ¿no? Pero acá viene siempre a jugar a la cocinita, ¿no? Entonces, bueno, y el último, ejercer nuestros derechos. Una de las cosas que yo comparto en general es el uso de las láminas también. Esta lámina es un día en la escuela, que es la de primaria,
¿no? Entonces van a encontrar, ¿vieron cómo buscando a Wall-E? Un poco se puede trabajar con esa idea, ¿no? Encontrar distintas escenas que nos ayuden a pensar. Por ahí, esperen que voy a agarrar el lápiz. Lápiz, ahí está. Por ejemplo, acá vamos a encontrar un estudiante con discapacidad y cuáles son sus derechos, ¿no? Cuáles son, cómo se trabaja, cómo los ayudan, pero también podemos trabajar acá algunas cuestiones de afectividad. Fíjense que acá hay situaciones para trabajar de afectividad, ¿sí? Entonces, bueno, yo les quería mostrar esta lámina que se puede trabajar cuestiones de derecho y también cuestiones de afectividad, ¿sí? Esta es la lámina de primaria. Después tenemos también la lámina para inicial, que está la de la salita, y las láminas, es importante también, que tienen consignas específicas para trabajar, y estas las van a encontrar hacia el final de los cuadernillos. Después cuando veamos materiales yo se los muestro, pero recuerden que las láminas tienen consignas específicas para trabajar los ejes, e incluso están organizadas así. Después se los voy a mostrar cuando veamos los materiales, ¿sí? Pero no quería dejar de mostrar este pequeño recursero que yo tenía armado, de cómo trabajar con algunos materiales específicos, cada uno de los... Ahí está, borro el pizarrón. Imaginemos que estoy borrando el pizarrón. Bueno, bien, hasta acá ejes. ¿Cómo alguna duda? Miren que no vuelvo a repetir ejes, así que alguna duda hasta acá. ¿No? ¿Seguro? Díganme si es mucho, es poco, vamos bien. Tenemos una hora todavía. ¿Quieren hacer un corte o estamos bien? ¿Quieren 5 minutos para ir a cargar el agua y eso? ¿Les parece? Sin miedo díganmelo en el chat, o levanten el micrófono. Así no estoy tan sola. Bueno, si quieren hacemos así. 3 minutitos para ir a cargar el mate, ¿sí? Y retomamos. Así hacemos un corte, porque si no es como de seguido los temas y se pueden llegar a confundir. Vamos todos al baño a cargar el mate, y lo que vamos a hacer cuando volvemos es trabajar con las puertas de entrada, que me parece que es un tema fundamental para ustedes como futuros licenciados, ¿sí? Porque es como obtener una metodología de análisis institucional. Así que cuando volvemos trabajamos con eso, ¿sí? ¿Sí o no? Díganme algo, por favor. Ah, bueno, está bien. Ahí está. Sí. Gracias, no estoy sola. Gracias. Sí. Es que yo lo silencié, esa es mi culpa. Bueno, entonces pausamos acá la grabación y venimos en 3-4 minutos, ¿sí? Ahí va. Las puertas de entrada, entonces les decía que es un tema muy importante en su caso. Yo sé que ustedes están ejerciendo como docentes y cuando se reciban probablemente también sigan ejerciendo un tiempo como docentes, pero vamos a pensarlo más como licenciados y licenciadas. Las puertas de entrada es una metodología de análisis institucional, me gusta decir a mí. Es una manera de mirarnos, porque somos actores sociales que formamos parte de la institución, pero también de mirar nuestra escuela. Y ahí en el texto de la clase también ustedes tenían como las puertas como vaivén, ¿no? Esta idea de que hay algo de que se mueve, que entra, pero que también sale la sexualidad. Entonces, las 3 puertas que nosotros vamos a trabajar son la reflexión sobre nosotros y nosotras mismas, que fue como la primer parte que vimos la semana pasada, la anterior, no, sí, la semana pasada. La ESI en la escuela, que tenía distintas subpartes, que ahora las vamos a ver, y la familia y la comunidad. Antes de seguir con la explicación de cada una de ellas, vamos a hacer el siguiente ejercicio con mucha paciencia, así que tranquilos, no pasa nada, los voy a esperar, porque la idea es trabajar por sobre lo que ustedes traigan, así que yo les voy a poner en el chat un link, ustedes van a entrar a ese link, yo voy a entrar con ustedes para ir haciendo paso a paso, y ese link dice, pueden entrar desde el celu o pueden entrar desde la compu, y dice, la ESI en la escuela la veo cuando o en, y ahí tienen que completar la oración, ¿sí? Puede ser, yo les voy a dar un ejemplo mío, ustedes eligen el que quieren, y desde el lugar de docentes en su escuela, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, la ESI en la escuela la veo cuando una alumna que está registrada como Camila, al comenzar la clase, me dice, profe, desde hoy quiero que usted me llame Iván. ¿Sí? Por ejemplo, que me ha pasado en varias oportunidades en la escuela. Entonces, cada uno dirá, no sé, la ESI la veo en la escuela cuando los nenes están por dejar los pañales y por ahí salen del baño con el calzoncillo bajo corriendo. ¿Dónde ustedes ven la ESI? En la escuela, ¿sí? Piénsenlo tranquilos y completan ahí con una mínima oración, no tienen que describir toda una situación ni mucho menos. ¿Se entendió la consigna? Bien, piensen en situaciones, ¿no? La veo ahí, la veo en la fila de nenas y nenes, la veo cuando pasa determinada clase, la veo en mi planificación, la veo en un acto escolar. Perdón. No encuentro el enlace, profe. Lo puse recién en el chat, pero lo copio otra vez, ¿sí? No hay problema. Ahí queda atrás, ahí está. La veo en un acto escolar. La veo cuando la familia pasa determinada situación y... Yo les doy ejemplos, pero no quiero dar más ejemplos. Y apretamos el botón azul cuando terminamos de escribirlo. Listo, ya está entonces. Perfecto. Muy bien. Esto es medio buchón, 10 personas completaron, así que vayan poniendo todos, ¿eh? No dice quién es anónimo, pero dice cuántas. Yo ya lo mandé, pero bueno, no sabía si había que apretar ese botón. Perfecto. Y yo también, pero como aparezco con un número de teléfono, no aparece mi nombre, entonces están como medio anónima. Profe, está silenciada. Ay, sí, gracias, te decía Vanessa por tu aporte, seguro que vas a poder hacer tu... Bueno, vamos a empezar entonces la explicación de las puertas de entrada. Estoy leyendo sus aportes, ¿eh? Bueno. Bueno, y todas ven, ¿no? ¿Todos ven? Ok. Entonces, la primera puerta es la reflexión sobre nosotros mismos, que es lo que trabajamos en la primera, me olvidé de abrir el otro, mientras voy a abrir, en la primera clase de la unidad, cuando vimos las condiciones institucionales, ¿sí? Que ya lo voy a abrir con ustedes. Ahí está. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros como docentes con la educación sexual integral, ¿no?
nos sentimos seguras y seguros al darlo, estamos convencidos, no tanto, sentimos que es un trabajo más al que ya venimos haciendo. Bueno, acá como una de estas preguntas que vamos a hacer son como las preguntas que uno podría hacerse. E incluso en espacios así, como recién contaba Vane, de que querer hacer una jornada, pueden ser preguntas disparadoras para trabajar con el colectivo de nuestros compañeros, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿La conocemos? ¿La desconocemos? ¿Creemos que tiene que ver con un área específica, que eso se encarguen los de ciudadanía y naturales? Bueno, ahí es una pregunta como para poder abordarlo, ¿no? ¿Qué contenidos creo que deben saber los chicos y las chicas sobre eso? Y también es eso, ¿no? Decir, bueno, yo quiero hacerlo, pero en realidad todavía no puedo ver cuáles serían los contenidos que se vinculan con mi asignatura. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que enseñar? ¿No? Puede pasar también por ahí ciertas resistencias personales con que no saber qué tengo que enseñar, y aquello que por ahí no me sienta tan segura o seguro de darlo. ¿Se escuchó hasta ahí o estaba silenciada? Estaba un poquito, pero después ya ahora te escuchamos. Ahí está. ¿Qué contenido? Entonces digo, por ahí yo digo, bueno, yo quiero hacerlo, pero no sé qué contenidos tengo que enseñar yo desde mi materia, ¿no? A veces pasa con matemática, o a veces pasa con primaria que no se visibiliza bien el contenido propio del nivel, o en los procesos más de alfabetización, bueno, ¿dónde meto la ESI, no? Esto también puede ser una pregunta a trabajar con otros. ¿Y cuáles son los obstáculos que puedo identificar hoy para aplicar la ESI, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos obstáculos más bien institucionales a la hora de pensar la ESI, ¿no? Y decía hace un ratito, estamos empezando a pensar más en institución, ya no estamos solo pensando, hace un ratito los ejes los mirábamos desde por ahí lo que podíamos enseñar o desde las actividades en concreto, acá lo estamos pensando en términos de institución, ¿no? ¿Qué obstáculos encontramos? Ustedes vieron que en la resolución 340 que leímos en las primeras clases habla de los referentes institucionales de ESI. Esto es algo muy novedoso de esta última resolución y que se va a trabajar en la provincia de Buenos Aires en los próximos 2 años en la constitución de referentes institucionales de ESI. Ahora ese referente no va a trabajar solo, tiene que poder construir alianzas, equipos que quieran trabajar desde ahí. Entonces, bueno, una pregunta es cuáles son los obstáculos que hoy leemos y podemos ver que hace la reflexión de nosotros mismos, ¿no? Después podemos identificar obstáculos en las otras puertas también, pero bueno, nosotros, como colectivo docente, ¿cuáles serían los obstáculos que identificamos para aplicar la ESI? Y en ese sentido es muy interesante, se ve, ¿no? La infografía de condiciones. Es muy interesante pensarlo en términos de condiciones para el ejercicio, ¿no? Entonces, tenemos por qué cuesta enseñar la sexualidad y cómo superar las incomprensiones, ¿no? Entonces, bueno, un aspecto a visibilizar tiene que ver con las limitaciones que se expresa, a veces en un sector de la docencia, como tomar la ESI como práctica pedagógica. A veces también no hay espacios para la propia reflexión del vínculo de cada uno de nosotros con la sexualidad, y la imposibilidad de construir espacios de conversación de cómo enseñarla, o que sigue siendo un tabú, ¿no? Otra es cómo lograr ciertas riquezas en los debates e intercambios. A veces en las jornadas docentes, digamos, se termina haciendo como una especie de catarsis, ¿no? Nos pasa a todos, de lo que nos pasa, de las condiciones con las que estamos como para ejercer la docencia, y no se termina como de canalizar. Entonces es importante a la hora de pensar espacios de reflexión con otros, también como encontrar estrategias para poder canalizar ese diálogo, que sea productivo. Otra de las cosas es como ampliar la mirada para visibilizar lo oculto y problematizar la realidad. ¿Y qué vemos cuando miramos a las infancias, adolescencias y juventudes, ¿no? Entonces, hacer visible tal vez lo evidente, lo menos evidente, ¿sí? Por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes, pero digamos, por lo menos en las escuelas que yo trabajo hay cada vez más chicos que se autoperciben como varones trans, y se empieza como de alguna manera a naturalizar, y eso está buenísimo, pero por otro lado no se generan condiciones institucionales. Entonces pasa esto, que los chicos vienen por cada profesor a decir cómo quieren que los llamen, y la familia y la atención. No se termina de armar institucionalmente determinadas herramientas. Bueno, ¿cómo hacemos evidente
aquello que está naturalizado. Ampliar la mirada requiere problematizar todo aquello que se considera una verdad inamovible y revisar las propias representaciones. Estas citas que les estoy mostrando son las citas del texto de condiciones para el ejercicio de la ESI. Digamos que esta infografía que la tienen en el campus les ayuda como una especie de resumen y retomar las ideas más importantes. Bueno, promover el diálogo democrático, ¿no? Que es la sexualidad, que es como re básico para trabajar también con compañeros, que es como, bueno, ¿qué es la sexualidad, no? Y ahí retomar el concepto de la Organización Mundial de la Salud, también con las familias, no es la sexualidad no es lo que piensa la profe, hay un marco teórico, que desde ahí nos vamos a parar. Y también con ese concepto de sexualidad podemos trabajar la idea de transversalidad, ya no es algo de una materia solo. Bueno, y revisar las propias concepciones sobre la sexualidad para poder proyectar su enseñanza, ¿no? ¿Qué concepciones tenemos sobre ella? ¿Qué pensamos de la tarea pedagógica en relación al conocimiento? Bien, estas serían como algunas condiciones para poder empezar a desarmar un poquito las creencias personales que se convierten en institucionales, es decir, todo lo que se trabajó en la clase de la reflexión sobre nosotros mismas y mismos. Entonces, lo que nos pasa como docentes es hablar de vínculos posibles, de siempre respetar la relación asimétrica con los niños y jóvenes, ¿no? Y que eso es muy importante, la constitución de cierto cuidado, cierto diálogo, pero siempre respetando la cuestión asimétrica de adulto, niño, joven, ¿no? Pero sí, en ese marco asimétrico, constituirnos como adultos y adultas de confianza. Bien, la segunda puerta era la ESI en la escuela, ¿se acuerdan? Dentro de la ESI en la escuela, ¿vamos bien hasta acá? Dentro de la ESI en la escuela vamos a encontrar como 3 puertitas. Una de las puertitas dentro de la puerta grande de la ESI en la escuela es los episodios que irrumpen. Si miramos sus aportes, miren, la vi cuando, ay, se me fue justo. La veo cuando los niños hacen preguntas, ¿sí? Lo veo cuando los varones no quieren tomar el té en la merienda en una taza rosa. La veo cuando un niño en el jardín le dice a otro que no hay que espiar a otro compañero cuando está en el baño. Cuando los alumnos me cuentan situaciones que pasan en su casa o entre amigos. Había uno que hablaba, bueno, de situaciones de violencia. Bien, ¿qué son los...? ¿Vieron qué lindo queda esto de sus relatos expuestos también para trabajar? Es una linda herramienta. Bueno, los episodios que irrumpen son aquellas situaciones, ¿sí?, que de alguna manera cortan o mueven algo de ese clima institucional escolar que está sucediendo. Por eso los episodios que irrumpen, ¿no? Es aquella situación que nos mueve un poquito la estantería, ¿sí? Y que lo que nos va a ayudar y nos va a permitir, o que lo que le vamos a hacer con ese episodio, es preguntarles qué nos está enseñando, qué nos viene a traer, ¿no? Esa situación que a veces puede ser leída como divertida, y a veces puede ser conflictiva. Entonces, ¿qué pensamos de los conflictos? Pensar si la sexualidad solo ingresa desde esta puerta. Me pasa que con este ejercicio muchas veces la ESI la ven en eso.
No, cuando pasó tal cosa, cuando una alumna quedó embarazada, cuando nos dimos cuenta de que un nene había sufrido una situación de abuso, cuando se pelean en la puerta de la escuela, cuando circula la foto de una chica desnuda en las redes, ¿no? Como desde la situación problemática, ¿no? Y el análisis de las puertas nos permite decir, bueno, ¿y qué estamos haciendo con eso? ¿Cómo podemos convertir esto que sucede en una oportunidad para el aprendizaje? Por ejemplo, se circula, bueno, esto, aparece una situación de abuso, de violencia sexual. Bueno, ok, es el episodio que irrumpe, ¿no? Pero nosotros, desde el contenido, ¿hemos enseñado algo? ¿Qué nos pasa a nosotros como docentes con eso? ¿Cómo institucionalmente lo manejamos? ¿Qué nos pasa? Quiero involucrarme, no quiero adoptar a mi alumno, sacarlo de esa familia, todo lo que nos pasa, ¿no? Como docentes a veces con la sensación de injusticia, ¿no? ¿Hasta dónde me involucro? Tengo temor de involucrarme, ustedes que viven en lugares más chiquitos también sobre todo decir, no, acá nos conocemos todos, mejor no. Bueno, ven cómo entra por episodios que irrumpen, pero empiezo a preguntarme desde las otras puertas para el análisis institucional. Otra de las pequeñas puertitas, y esta es muy importante porque esta es el instrumento y la herramienta propia de la enseñanza, que es la enseñanza de la ESI, ¿no? En esto ustedes habían puesto, en las clases de educación física se diferencian las actividades deportivas, ¿sí? En los juegos competitivos suponiendo inferioridad de las mujeres. Había uno que decía en mi planificación de lengua y literatura, por ahí ahora en un ratito aparece. Acá está, lo veo en la clase de una profesora cuando habla de diversidad, derechos, igualdad de género en los cuentos que elige. Este es un claro ejemplo de cómo aparece la ESI en los lineamientos curriculares, ¿no? Entonces, ¿conocen este documento? Vale decir que nunca lo vi, ¿eh? Bueno, les cuento un poquito. Este documento son los lineamientos curriculares de la ESI, ¿sí? La ley salió en el 2006, se empezó a trabajar, luego en un grupo para decir, bueno, nuestro país es federal, ¿cómo hacemos para que se enseñe lo mismo en Jujuy que en Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, si bien cada provincia tiene su diseño provincial y tiene sus propios contenidos, este documento sienta las bases de los contenidos a enseñar en los 3 niveles. Este lineamiento salió en el año 2008 y les voy a mostrar cómo está organizado para que ustedes lo puedan usar, ¿sí? No quede un documento muerto, sino que lo aprendan a usar. Y les voy a mostrar cómo se organiza. Si mi máquina me lo permite, va. Bien. Bueno, en las primeras hojas van a encontrar como la definición, van a ver incluso qué es transversalidad, van a ver que en secundaria se permiten espacios específicos de ESI o talleres entre docentes y distintas áreas. Y acá vamos a encontrar el índice. En la página 13 están los propósitos formativos, ¿sí? ¿Qué son los propósitos formativos? Son como los cimientos sobre los que se construyen los lineamientos de cada nivel. Algo así como, ¿vieron cuando uno hace un proyecto que escribe metas? Algo parecido así. Yo le digo cimientos, pero es como las metas. Ahora los vamos a ver. Y van a ver cómo esto guarda relación con los ejes. Yo se los muestro acá, si alguien lo tiene también impreso lo puede ver, pero está todo digital. Estos que están en negrita, en la página 13, son los propósitos formativos, ¿sí? Fíjense, estos, ¿sí? Son varios. Miren, dice, ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada niño, niña y adolescente se desarrolla plenamente su subjetividad, reconociendo sus derechos, responsabilidades y respetando y reconociendo los derechos y responsabilidades de las otras personas. Si pudiéramos pensar, vamos a volver a los ejes con este pequeñito ejercicio, pudiéramos pensar con qué eje relacionamos este lineamiento. ¿Qué eje está dentro de este lineamiento?
Dice, ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural, ¿sí? De cada niño, niña, adolescente, reconociendo sus derechos y respetando los derechos de las otras personas. Bien, derechos y diversidad, por ejemplo. Entonces, bien, entonces ponemos, voy a hacerlo así, bueno, derechos y diversidad, ¿sí? Bueno, vamos con el otro. Dice, expresar y reflexionar. ¿Se ve bien, no? La pantalla, ¿ustedes la ven? Y el de la afectividad también. Bien. Acá tenemos expresar, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes en las relaciones humanas, reconociendo y respetando y haciendo respetar los derechos humanos. Como decía la compañera, aparece afectividad y también podemos decir que está derechos ahí adentro, ¿no? Vamos con otro que dice acá, miren. No voy a poner con otro color que se vea más negro. Miren este. Propiciar el conocimiento del cuerpo, brindando información sobre la dimensión anatómica y fisiológica y la sexualidad pertinente para cada edad y grupo escolar. Acá también vamos a estar cuerpo, sí, muy bien, ¿sí? Bueno, fíjense cómo esto de la integralidad y de los ejes empieza a meterse en los contenidos, ¿sí? No son dos temas distintos que vimos, los separamos para aprender los distintos, pero ahora empezamos a armar un rompecabezas, entonces los ejes se hacen presentes en los contenidos, ¿sí? O lineamientos, no quiero confundirlos con los términos. Esto que estamos viendo acá se llaman propósitos formativos. Son las metas de aprendizaje, hacia dónde vamos. Más luego yo voy a tener mis contenidos propios de la materia que van a ir hacia estas metas y lo que me tengo que quedar tranquilo con este documento es que están los ejes ahí. Yo se los hago este ejercicio para que ustedes los vean, para que vean, ¿ven cómo la integralidad se hace presente? Están en los contenidos. ¿Se entiende este documento? ¿Sí? Bien. Es importante que ustedes aprendan a usarlo, porque uno les puede decir, utilicen los lineamientos, pero si no saben cómo, muy difícil. Entonces, en las planificaciones docentes, traten de hacer el ejercicio de empezar a meter al que sea 1 o 2. De hecho, van a ver que ustedes probablemente arranquen como pensando, yo quiero trabajar, no sé, amor romántico, soy profe de lengua, bueno, voy a trabajar sobre cuentos que rompan con esa idea, o cuentos que hagan, no sé, Romeo y Julieta, pero lo voy a otro cuento de Romeo y Julieta para, ¿no? Para hacer una crítica a eso. Bueno, yo sé qué quiero hacer y cómo. No sé cómo escribir eso. Bueno, lo van a encontrar en los lineamientos de lengua y literatura de primer ciclo, segundo ciclo, van a encontrar cómo escribir eso. Entonces también es esto que les da letra a lo que ustedes ya están haciendo o quieren hacer, ¿sí? A veces uno no sabe cómo escribir eso. Entonces, volviendo al índice, está organizado de la siguiente manera. Van a encontrar los propósitos formativos, que eran estos, ¿sí? Los que yo les mostré recién, más luego ustedes tienen que mirar los lineamientos que respondan al nivel de ustedes. Si yo trabajo en inicial, si yo trabajo en primaria primer ciclo, si trabajo en primaria segundo ciclo, si trabajo en educación secundaria ciclo básico o ciclo orientado, y algunas para formación docente. Es muy importante esto también porque lo que nos permite trabajar con las familias también es, no se enseña cualquier cosa a cualquier edad. Los lineamientos, y esto también para jornadas con familias, explicado de otra manera, ¿no? Pero está diseñado los contenidos para cada momento de la vida. Es decir, que nos enseña lo mismo en segundo ciclo de primaria que en primer ciclo. Lo mismo sucede en secundaria. Y en el caso de inicial, tanto educación primaria como secundaria, los contenidos están divididos por materia. ¿Sí? Van a encontrar que se enseñan lenguas, lo único que no está es matemática, que siempre es como, uy, ¿ahora qué hacemos? Bueno, trabajamos con estadísticas, ¿no? Hay como alguna forma ahí, y transversalizamos con otros espacios. Pero en el caso inicial sí quiero hacer hincapié para mostrarles cómo está organizado, porque no está organizado por materias, y sé que hay varios colegas acá de inicial. Pero también es un lindo ejercicio mirar hacia atrás, también si yo soy de secundaria, mirar qué se enseña en primaria o en inicial, para poder ver la transversalidad de la ESI. Que se supone que en la generación que llega a la secundaria, estos contenidos previos ya los tuvo. Y si no, trabajar desde donde están, ¿no? Entonces, fíjense, en el caso de inicial, ¿sí? Están organizados de distinta manera.
están organizados como por áreas que se llaman conocimiento y exploración del contexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los contenidos es la exploración de las posibilidades del juego y de elegir diferentes objetos, materiales e ideas, brindando igualdad de oportunidades a niños y niñas. Algo que, que uno podría decir es inherente al nivel inicial, ¿sí? Con los distintos escenarios lúdicos que uno va armando. Otra de las áreas es el desarrollo de comportamientos de autoprotección, ¿sí? Y acá trabajamos, por ejemplo, el concepto de intimidad y el respeto a la intimidad propia y del otro, algo que recién hablamos, que es como un contenido para trabajar también la cuestión de la prevención de la violencia sexual, ¿sí? Después, otra de las cosas es el conocimiento y cuidado del propio cuerpo, ¿no? Entonces, la identificación y valoración de diferencias físicas de las personas, es decir, ponerle el nombre, decir el nombre de la parte del cuerpo de manera correcta, bueno, algo que también es inherente al nivel inicial y que lo trabajamos. Acá tienen la letra para poder ponerlo en sus planificaciones. ¿Se entendió más o menos esto de los lineamientos? ¿Sí? ¿Ustedes a qué hora tienen la próxima materia? Yo quiero decir algo. Sí. Sí. Porque ahí pusieron es como, yo soy profe de educación física, sí, y hemos cometido en la historia horrores, pero vamos evolucionando y creo un montón. Cuando pusieron que se realizan juegos, depende del sexo, no es así. Eso desapareció. Sí se mantiene, y que quizás esté mal, pero también viene de que se entiende que la mujer tiene menos fuerza y menos... a ver, con lo que digo no quiero... es por lo mismo. No te vamos a matar, dale, tranquilo. No. Es por lo mismo que están todos los derechos para la mujer de la violencia de género. Es lógico, hay una diferencia biológica en cuanto a la fuerza, a la agresividad, que se hace notar en el deporte. Entonces, a veces, sí se supone, o sea, hacemos juegos y decimos, bueno, tiene que meter un gol una mujer y después un varón, o una nena y un nene, qué sé yo, pero para que todos jueguen, porque si no, las chicas se ponen a un costado, y como ahora es mixto, por suerte, las clases, y juegan, no sé, dos nenas y dos varones, no juega ningún... ¿me entendés? Sí, creo hemos que ahí... cometido... Sí, cometido no en términos de culpa, sino de que también es la formación que han recibido, ¿no? Desde los enfoques que venimos trabajando. Tal vez ahora es verdad, digamos, que también la mirada de educación física se corre tanto, no, o sea, si bien existe la competencia, pues están los torneos bonaerenses, etcétera, etcétera, pero también está como la parte recreativa, ¿no? En el sentido de que ya no se pone énfasis tanto así como en ganar, por así decirlo, sino como en la parte como de compartir. Y esto que vos decís, las estrategias que puede usar el docente, esto de la consigna, ahora mete una nena, ahora mete un nene, es una estrategia para trabajar cierta equidad de género a la hora de jugar. Esto que vos traes, Ignacio, tiene que ver con algo que yo iba a decir ahora, que tiene que ver con la organización de la vida cotidiana, ¿no? Una cosa es la planificación, que es lo que yo escribo que voy a hacer, que es importante y es nuestra herramienta también como docentes, y después está la organización de la vida cotidiana de la escuela. Una es cómo, por ejemplo, organizo mis clases, o qué estrategias utilizo. ¿Me ven o se colgó? Un poquito, ahí está, ahí volví. Como esto, como vos traes, como qué consignas, qué estrategias utilizo yo ahí, y qué otras cosas desde lo institucional se pueden hacer. Por ejemplo, algunos de ustedes habían puesto algo de los baños. Bueno, esto de los varones no quieren tomar la taza de té en una taza rosa, o algo de los baños habían puesto, bueno, ahora va a aparecer, la organización de los baños, que es el temón a veces, ¿no? Bueno, fíjense, acá tenemos distintas escenas, por ahí están más vinculadas incluso a la pandemia, ¿no? Que eran, cuando volvíamos la vuelta a la escuela, era, bueno, hay que organizar toda la institución, ¿cómo se hace ahora, no? Entonces, bueno, ¿cómo aparece la ESI desde los actos escolares, por ejemplo? ¿Qué roles asignamos?
¿Qué pasa si una nena quiere ser granadera? Por decirle, ¿no? Estoy haciendo comentarios más de inicial y primaria porque no quiero hacer todo el tiempo de secundaria. ¿Qué efemérides se trabajan en la escuela? Yo les dije ahora que también hay efemérides ESI, que las pueden encontrar en el ABC, en la parte de ESI, del ABC. Pueden poner ABC ESI en Google, van directo, y ahí van a encontrar efemérides ESI, y van a encontrar los mes a mes, fechas en las que se puede trabajar algo de ESI. ¿Sí? Bueno, cómo se organizan las filas, los listados, la cuestión de los baños, ¿sí? La cuestión ahora de la protección, del cuidado. En su momento ahora ya estamos como ya no tanta distancia, pero la cuestión de los cuerpos y la distancia. Bueno, y hay algo ahí de la organización de la vida institucional que también nos ingresa a la ESI o sale, ¿no? O sale. ¿A qué hora tienen la próxima materia? A la 1 nosotros. Ah, bueno. Si me paso 5 minutos no me maten, porque no quiero que quede nada fuera antes del trabajo final. Es mi obsesión y preocupación. Estoy tratando de meterle. Bien, y la tercera puerta. Entonces, repasemos. Primer puerta, la reflexión sobre nosotros mismos. Vimos las preguntas reflexivas, las preguntas que nos podemos hacer y que nos podemos hacer como colectivo docente, con mis compañeros, ¿sí? Utilizamos el recurso del texto de las condiciones institucionales para repensar más en profundidad esta puerta. Después tenemos la segunda puerta, que es la ESI en la escuela, y ahí tenemos como 3 puertitas adentro, que una es los episodios que irrumpen, que son estas situaciones. No sé, la ESI en la escuela la veo, y ahí decían, cuando 2 alumnos se abrazan, o se chapan ahí en el recreo, y uno no sabe si queda como una vieja mala onda decirle que se separen, o que se dice, o cómo hacemos, ¿no? Bueno, a veces eso incomoda. Bueno, entonces, los episodios que irrumpen. El otro es los lineamientos curriculares o la planificación, ¿sí? O la enseñanza de la ESI, que es el instrumento, la Biblia para nosotros va a ser los lineamientos curriculares, ¿no? Y ahí dentro de los lineamientos curriculares vimos que se divide por asignaturas y en el caso de inicial por áreas, pero que además están los propósitos formativos, que son las metas, hacia dónde vamos, y que esto, como trajo Ignacio, nos permite repensar la cuestión de la propuesta de enseñanza, cómo organizo mi clase, si yo quiero trabajar eso, pero qué estrategias utilizo para que eso se ponga efectivamente en práctica. Y después encontramos la tercera, ¿sí? Que era la organización de la vida cotidiana escolar, ¿no? Cómo se hace presente en los actos, en la organización de la fila. Esto es muy de Foucault también, ¿no? Como la institucional normativiza los cuerpos, o decimos algunas cosas, porque esto nos va a permitir finalmente construir acuerdos, ¿eh? Hacia eso vamos. No es a decir, ves que al final hacemos todo mal. No, la idea es esto, construir acuerdos. Si nosotros, digamos, si hay un estudiante que dice que es varón trans, ¿qué hace la escuela con los registros? ¿Qué hace la escuela con los baños? ¿Se entiende? Esas son preguntas que no voy a darle las respuestas, porque son las que tienen que construir en cada comunidad educativa, ¿sí? Y esos son los debates, y las puertas nos permite primero hacer un análisis institucional y después construir los acuerdos. No para quedarnos al final, hacemos todo mal o hacemos todo bien, ¿no? Y después la tercera puerta, que es el debate también, es la familia, ¿no? La familia como encuentro o desencuentro, la familia como obstáculo o como posibilidad en comunión, que es la idea, ¿no? Un material para trabajar con las familias es la revista para charlar en familia, que aquí la tengo. Hay una nueva versión, ¿no? Esta es reconocida porque es la que más se difundió. Sí, se repartió también en salas comunitarias. Sí, porque es el primer material del programa nacional y se repartió como una especie también para
testear qué onda, digamos, esos materiales más masivos para poner en discusión el campo, ¿no? Bueno, y acá tienen la revista, que es una linda revista para trabajar en la semana de la ESI, o yo no sé si se sigue usando, pero yo, mi hijito tiene 3 años, así que recién comienza inicial, así que estoy aprendiendo también cómo es inicial ahora. Pero vieron que antes era como la valija viajera, que viajaba un cuento, por lo menos en mi época. Bueno, una revistita también que pueda viajar a la familia. Ya viajan en digital, ¿no? Las cosas, pero tienen también algunos temas que a veces uno no dice, no sabe cómo hablarlos. Bueno, acá lo pueden como tipo masturbación, ¿no? A veces dice, bueno, es algo tan natural, pero que todavía sigue siendo tabú. Bueno, ¿cómo se habla? ¿Cómo se dice? Entonces también lo pueden utilizar para ustedes como recurso. Y en los materiales de ESI van a encontrar, ahora lo buscamos si quieren cuando miramos, algunos tips para la hora del armado. Ah, creo que lo puse, a ver, esperen. Sí, lo puse. Como 10 consejos para armar reuniones con familias. Esto que ven acá están los manuales de ESI, hacia el final. 1, hacer saber a los chicos y chicas que pueden contar con sus familias, ¿no? Consejos para una educación sexual en familia. Demostrar que las mejores respuestas no siempre se encuentran entre sus amigos o amigas. Averiguar qué información previa tienen sobre ciertos temas de sexualidad. Bueno, ahí da como 10 tips, consejos para educar sexualmente en la familia. Una cosa que estoy haciendo yo les paso como una idea, con los chicos de primer año, armamos una encuesta de cómo era la enseñanza de la sexualidad antes de la ESI. Y se lo hacen súper respetuosa, ¿no? Porque no apunta a la sexualidad en términos personales. ¿Vieron con los formularios Google de preguntitas? Y están encuestando a sus familias. Y una de las preguntas es qué piensa la familia de que tengan ESI. Están saliendo cosas muy interesantes, porque a algunos les parece, a algunos papás súper y a otros no tanto. Y eso está bueno también como empezar a relevar qué piensa la familia de... Recuerden que ahora no se pide permiso como antes, con la autorización, pero no significa que no estén informadas de que la escuela tiene un proyecto de ESI, ¿sí? Bien, entonces, hasta acá las puertas de entrada. ¿Se entendió un poquito más ahora? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de 5 minutos cada uno. Les voy a pedir que ustedes, que seguramente ya los tengan, los lineamientos curriculares. ¿Sí? El documento de lineamientos curriculares, si lo tienen en la compu o en el celu. Cada uno de ustedes va a trabajar sobre los lineamientos curriculares de su área. ¿Sí? Si son de equipo de orientación escolar, elijan cualquiera de esas áreas o pueden elegir los propósitos formativos, ¿sí? Como metas, el nivel donde se desempeñan. Y van a repensar los lineamientos a la luz de un semáforo. Y acá yo se los voy a dejar igual para que ustedes lo vean, pero lo voy a dejar abierto. A ver si lo puedo descargar y ahora lo dejo. Bueno. En el color rojo van a elegir un contenido que no se animan a dar, que no crean necesario o que no lo quieran dar. Por ejemplo, yo soy profe de ciencias sociales, voy a la parte, y estoy dando en segundo año, voy a la parte de donde está ciencias sociales, primer ciclo, ¿sí? Y elijo y miro algún contenido que diga, esto me gusta, pero no sé cómo darlo, o esto ni en Pepe lo doy, o yo no estoy de acuerdo, o no sé, ¿sí? Pero como rojo. Bueno, un contenido amarillo que quiera dar, pero no sé cómo, o que lo hice, pero tengo dudas si lo llevé bien adelante. Y un contenido verde que haya trabajado ya, o que no tenga ninguna duda en que lo puedo dar. Acá se los dejo a la consigna por las dudas. Se ve, ¿no? Yo les puedo pedir que lo hagan en 5 minutos. Yo soy porque no les quiero restar hora de almuerzo. Me van a matar sin ustedes. Y nos queda ver materiales, que voy a hacer un pim pum pam pim pum. Pero bueno, para que ustedes tengan ahí recursos.
¿sí? Entonces, 5 minutos para que elijan un contenido rojo, un amarillo y uno verde. Lo leen y dicen, lo hice, no lo hice, estoy de acuerdo. Igual es poquitito porque tienen que leer solo su materia, ¿sí? Y en el caso inicial pueden pimponear en cualquiera de las áreas. Los dejo 5 minutos. Perdón, profe, ¿lo anotamos para decirlo oralmente o...? Sí, 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 anótenlo que ahora lo compartimos al azar. Listo.
Bueno, vamos a abrir un poquito, ¿sí? Hasta donde hayan llegado, porque no quiero robarles tiempo de su almuerzo tampoco. Bien, ¿alguien que quiera compartir algún rojo? Sin vergüenza, estamos acá, nadie nos ve, nadie nos escucha. Bueno, ¿algún amarillo? A ver, Fe, yo en rojo, en realidad yo trabajo en primaria, soy suplente, no he tenido tanto trabajo, pero para mí, viendo los lineamientos del área de lengua, a mí me es muy difícil trabajar con el lenguaje inclusivo. Okay. Entonces, usar a un nene de primer ciclo, yo realmente no lo estoy utilizando, o sea que no lo utilizo directamente. Entonces, me es muy difícil trabajar porque ni siquiera yo estoy convencida de ese lenguaje. Okay. Entonces, tendría que yo trabajar para ver, porque ellos tienen el derecho a saber que existe, tienen el derecho a utilizarlo, tienen que tener ese dominio. Y en realidad a mí me cuesta muchísimo. No sé cómo hacerlo. No, en realidad ahí está bueno lo que traes porque, bueno, los lineamientos dicen como el análisis crítico del lenguaje, ¿no? Por ahí es esto, es decir, bueno, yo en lo personal me gusta más llamarlo como lenguaje no binario, ¿no? Más que lenguaje inclusivo, por una cuestión de que a veces invita como a cierta discusión de qué es la inclusión, qué no es la inclusión, ¿no? Y fíjense que a mí me cuesta también usarlo, digamos, a veces lo uso, a veces no, a veces me doy cuenta, la clase está escrita en ese modo, pero yo ahí en ese sentido daría más lugar a los procesos, que creo que los pibes lo tienen como más incorporado que nosotros a eso, pero sí me parece que es un tema que por ahí no tiene por qué darse en primaria, por ahí, ¿no? Sobre todo dependiendo si es el primer ciclo, que están en la constitución de su lenguaje, pero sí cuando uno empieza como a crecer y a dar cuenta de que existen múltiples diversidades y múltiples identidades, el lenguaje es político, el lenguaje muestra algo, el lenguaje dice algo, ¿no? Que nosotros en los libros hayamos aprendido que el hombre, y el hombre con mayúscula, era que hablaba de nosotras y de ellos, también de alguna manera no ha constituido bueno, entonces por ahí tomar el lineamiento de análisis crítico del lenguaje para trabajar sobre esa idea, qué se dice cuando se dice, no porque después lo tengan que utilizar, porque incluso hay pibes que tampoco les gusta y están de acuerdo, y me parece que también está bueno como traer ese debate. Para mí no se tiene que imponer un uso del lenguaje, sino que se tiene que poder usar, dar uso, ¿no? Y mostrar qué trae eso, sin imponer, digamos. Porque también hay que darse ese lugar, esto que vos decís, bueno, yo no sé qué me pasa a mí con eso, entonces también hay que darse ese lugar. Sí, eso es lo que a mí me cuesta. Por ejemplo, yo lo pondría en el semáforo rojo. Bien. ¿Amarillo? Gracias, Marcela. ¿Amarillo? ¿Algún amarillo? Telen, así no nos atrasamos. Sí, hola. Sí. Por ejemplo, yo doy clase de matemática y laboratorio de redes en chicos de 16, 17 años. O sea que en los diseños curriculares me paré un cachito en la parte de sociales, que es lo que más se le uso como contenido curricular. Y el amarillo, por ejemplo, el fortalecimiento de los procesos de construcción de identidad y autoestima. O sea, muchos chicos tienen 16 años, 17, y se ven las situaciones, y hay veces querés ayudarlo, pero lo ayudás desde, no sé si el sentido común, desde un acompañamiento, qué sé yo, pero faltan herramientas formales o herramientas propias de la disciplina para abordarlo correctamente, por lo menos en mi caso. Bien, hay veces sí. que no y además que hoy tenemos un problemón con eso, que es muy interesante que lo hayas traído, porque digamos, el aumento de la depresión post-pandemia en los adolescentes es grandísima, grandísima. Digamos, hay un estudio de UNICEF, después si quieren también se los paso, del impacto en la salud mental y en la educación de niños y adolescentes en la pandemia, ¿no?
Entonces, eso es muy interesante. Y además, cuando uno nos dice autoestima, decís, che, yo no soy psicólogo, no sé cómo corno se trabaja la autoestima, ¿no? Uno lo quiere hacer como desde el consejo y la buena onda, y si uno es papá o mamá también a veces lo hace desde ese lugar, pero es verdad que a veces hay que construir ciertas herramientas propias. Ahora vamos a ver algunos de los materiales, para que ustedes vayan como decir, bueno, ¿por dónde busco? ¿Por dónde voy? Gracias, Ignacio. ¿Y algún verde que si esto ya lo doy o esto me siento segura? Y ya que estoy, te cierro la idea y ya está, y me voy a tomar después. Nada, en la misma edad, como son chicos que ya están por ir a trabajar o salir al mercado, siempre se trabaja lo que es el tema de prejuicios y componentes valorativos. Principalmente, pues yo estoy en un área donde es de las ciencias duras que se le llaman, ¿no? El área de sistemas y demás, muy arraigado el prejuicio de que es una carrera de varones, una carrera de... Es raro ver a una chica subida en escalera tirando un cable. Y bueno, empezar a trabajar ese tipo de prejuicios, que en realidad no hay ninguna razón ni psicológica ni física que impida que una mujer tienda un cable o haga una red. Entonces, bueno, eso hay que fortalecerlo, porque si no parece como que no estarían como habilitadas para esa cosa, y no hay ninguna razón de nada. O sea, ni el trabajo es menor ni vale menos. Así que bueno, eso es algo que se pone en palabra, porque si no queda como flotando. Bien, genial. Bueno, ahí es eso también, como que se ponen ahí, bueno, y fíjate que ese contenido podríamos decir estereotipos de género, y si hablamos de estereotipos de género tiene que ver con el eje reconocer el género, ¿no? Ven cómo empieza como a relacionarse. Bien, bueno, este ejercicio pueden hacerlo como en la intimidad de cada uno, ¿no? También decir esto, ¿por qué? Pero esto, ¿por qué? Identificar por qué. ¿Por qué es rojo? ¿Por qué es amarillo? Porque a veces es amarillo y rojo porque no sé qué hacer, no porque no estén de acuerdo, ¿no? Como no sé qué leer, qué actividad hacer. Y esto, didactizar la ESI es nuestro desafío, o creo que en esta etapa es nuestro desafío. Entonces, en ese sentido, 5 minutos, y juro que 5 minutos, voy a ir a la luz a la velocidad de la luz, les voy a mostrar el Padlet este que les dejamos, ¿sí? Mientras voy a ir cerrando cosas para que no se me ponga lenta, ahora, justo ahora. Este Padlet que le dejamos tiene, ¿sí? El canal oficial de ESI. ESI, el programa nacional de ESI, tiene un canal. Ahí van a encontrar todos los videos hechos por el programa o los videos que están en consonancia con la línea de ESI. Digo esto porque hoy usamos mucho YouTube y uno quiere trabajar estereotipos de género y ponen ahí en YouTube, algunas cosas van a estar bien y a veces no está tan bien. Entonces yo diría que primero comiencen por acá. Si ustedes no encuentran recurso audiovisual con el tema que ustedes quieran hacer, vayan a otro lado. Pero si ustedes lo sacan de acá, se van a garantizar que la línea sea lo correcto, ¿no? Que están usando un material educativo, por así decirlo. Después encuentran la guía para el desarrollo institucional. Es una guía que les va a permitir organizar jornadas en su escuela. Y ahí van a encontrar cómo organizarlas, qué actividades hacer. Así que, Vane, hoy que decías que querías hacer, acá tenés un montón de material. Acá van a encontrar las láminas. Como yo les dije recién, en los manuales, estoy mirando para arriba porque tengo los cuadernillos acá. En los manuales van a encontrar hacia el final, yo ahora voy a abrir uno, van a encontrar cómo trabajar con las láminas, ¿sí? Las láminas las pueden imprimir o las pueden trabajar de manera digital. Están la de primaria, la de secundaria. Y luego vamos a encontrar los cuadernillos, que me parece como lo más jugoso, por así decirlo. Vamos a empezar con inicial. Acá está el de inicial. Bueno, como les dije, los lineamientos curriculares estaban organizados como en áreas, entonces el cuadernillo está organizado por las áreas, ¿sí? Siempre yo invito a que vayan al índice para ver la organización y después buscan. Esto que les estoy diciendo del índice es para todos, ¿sí? Entonces, fíjense,
En las primeras hojas de todos los niveles van a encontrar la presentación de la ley, las puertas de entrada desarrolladas, la fundamentación de la ESI en ese nivel específico, o sea, las primeras hojitas van a encontrar como mucho material teórico que les va a servir. Y mucho de lo que vimos acá como es ultra reducido. Pero después van a encontrar, en el caso inicial, está organizado como están organizados los lineamientos curriculares. Conocimiento del cuerpo y la salud, desarrollo de competencias y habilidades psicosociales, etc. No me explayo por el tiempo. Y acá van a encontrar siempre un para pensar y compartir entre colegas. Esto lo van a encontrar en todos los niveles, que son como preguntas disparadoras o una pequeña situación que yo digo siempre que pueden ser usadas para, por ejemplo, una reunión con colegas. No se las pueden imprimir, las pueden fotocopiar, las pueden escribir y puede ser un ejercicio para trabajar la primer puerta. Después van a encontrar el para qué enseñamos, que es la fundamentación general de por qué van a enseñar ese contenido o ese área de conocimiento, cuerpo y salud, y los propósitos formativos, que eran esas metas hacia donde nosotros íbamos con los contenidos. Esto que estoy diciendo es igual para todos. En el qué y cómo enseñamos van a encontrar los contenidos de ESI. ¿Qué quiere decir? Que por ahí yo quiero trabajar conocimiento del cuerpo, voy al manual, veo las propuestas que hay, me gustan, me parecen que están bien, y voy a encontrar los lineamientos curriculares ahí. Ni siquiera tengo que ir al documento que les mostré hace un ratito, el celeste. Ya están, para esa actividad, ¿qué contenidos tengo que usar? Puede que esa actividad no me guste o no se ajuste o ya la hice y tenga que pensar de nuevo, puedo ir al documento y mirar qué otros contenidos hay relacionados al cuerpo que se ajustan más a lo que vengo pensando que quiero enseñar. Estoy hablando muy rápido, ¿se entiende? Díganme que sí, porfi. ¿Alguien? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. Y siempre van a encontrar actividades sugeridas, que son las que están acá en negrita. Varias propuestas para trabajar el mismo área. Y hacia el final, recursos, es decir, sitios, lugares donde buscar material más sobre eso. Que eso está bueno también, porque nos dirige la búsqueda. No tengo que entrar al mundo Google y después no sé por dónde empezar. Nos dirige la búsqueda. Así por cada una de las áreas. Este material es, creo, desde el año 2012, si no me equivoco. Esperen que miro rápido. 2010. El año pasado salieron otros cuadernillos, más de la línea de Seguimos Educando. Vuelvo a mostrar el inicial. ¿Sí? En la línea de Seguimos Educando. Estos cuadernillos no se organizaron por las áreas, tanto ya sea materias o las áreas en inicial, sino que se organizaron desde los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario. ¿Sí? Y es una compilación de actividades. Bueno, acá, van a encontrar como toda la fundamentación teórica, lo mismo, y después van a encontrar los NAP. Vamos a ir al índice. ¿Sí? O los ejes en este caso. Respetar la diversidad, equidad de género, valorar la afectividad, ¿sí? Y entonces van a encontrar ahí distintas actividades para hacer. Este trae más actividades, está más puesto el eje más en las actividades. Entonces a veces pueden elegir lineamientos y buscar actividades que se ajusten, ¿sí? En el caso de secundaria, voy a mostrar rápidamente, la organización es muy similar. La diferencia que hay es que se divide por materias, tal cual se dividen los lineamientos curriculares. Pero además, como dice el documento de los lineamientos curriculares, secundaria permite armar espacios específicos, que sean transversales, es decir, talleres que puedan compartir distintas materias. Se pueden hacer durante el año, se pueden hacer como proyecto institucional para el manejo de las horas libres, o se puede hacer en la semana de la ESI también. Entonces, tanto el lila, que lo tengo acá, ¿sí?, como el bordó, están organizados de la siguiente manera. Vamos al índice otra vez, que es organizador. Fíjense, en el caso del lila, ¿sí?, es ciencias naturales, literatura y sociales. En el caso del bordó, me parece que no lo tengo acá, lo tengo en la habitación, bueno, es educación física, artística y ciudadanía. Allí van a encontrar lo mismo, la fundamentación y la propuesta para la enseñanza. Y en el anexo de cada área, ¿sí?, todos los lineamientos curriculares de ESI para esa asignatura. O sea que ya ni tienen que ir al documento, lo tienen ahí.
Y siempre van a tener 1 o 2 propuestas de enseñanza. Además, van a tener talleres. En el caso del lila, van a tener talleres de embarazo y adolescencia, de infecciones de transmisión sexual y de violencia y maltrato. En el caso del marroncito, van a tener sobre trata de personas, sobre vínculos violentos en el noviazgo, sobre abuso sexual. Es decir, que aunque yo sea de sociales, puedo ir a chusmear el otro manual de secundaria, que es el 2, porque también tiene talleres que me van a implicar a mí como área. Y esos talleres van a estar divididos en 3 encuentros, porque no se puede trabajar en embarazo en la adolescencia con una actividad o un taller. Entonces se trabajan con 3 encuentros, cada uno de esos. Van a encontrar los propósitos formativos, los lineamientos curriculares de las distintas, y ahí hablo de transversalidad, áreas que van a trabajar en ese taller. Entonces, en infección de transmisión sexual, qué de sociales, qué de ciudadanía, qué de naturales. Y así en cada temática. Y también hacia el finalizar de cada actividad van a encontrar recursos, o sea, sitios que direccionan la búsqueda y que también puede ser utilizado con los pibes. Decir, bueno, busquen información acá, acá y acá. No más. El año pasado también salió la línea de Seguimos Educando, que como les decía hace un rato, estaban organizados o por los ejes o por los NAP. Está puesto énfasis más en más que en la propuesta didáctica, como en las actividades. Entonces también naveguen por acá para mirar qué se está enseñando y qué se puede hacer, ¿sí? Como actividades para promoción de salud, cómo pensar en el otro, ¿sí? Y están organizados, ven acá, por los ejes. Primaria. Me estaba olvidando primaria, perdón. Primaria lo mismo, no hay talleres, es como inicial en ese caso, ¿sí? Y está organizado este cuadernillo como por áreas, ¿sí? Por áreas temáticas, no por áreas curriculares. Entonces vamos a encontrar parecido a los ejes, muy parecido. Por eso cada cuaderno tiene su lógica y es importante saber cómo usarlo. Igual chusmeenlo tranquilo después, pero tienen, por ejemplo, ¿ven? Ejercer nuestros derechos, respetar la diversidad. En lugar de reconocer la perspectiva de género, está reconocer distintos modos de vida. ¿Sí? Ahí se trabaja mucho la idea de diversidad de familias, cuidar el cuerpo y la salud. Y van a tener en el anexo sugerencias para reunión con las familias, un diagrama posible para actuar frente a la situación de maltrato y una guía para trabajar con las láminas, que está muy específica. Vieron que las láminas tienen mucha información visual. Cada área de las láminas tiene una propuesta concreta, una consigna. Las láminas no pueden ser colgadas en el aula, sino que tienen que ser recursos tipo mapa para ir, traer, buscar y trabajar. Bueno, la revista para charlar en familia, que ya se la mostré hoy, que es esta, que es la que estuvo más difundida y conocida, que hay una nueva versión también, que la pueden descargar de los materiales. Y para modalidad especial, hay una revista que se llama, yo digo que es para modalidad especial, pero para mí la deberían leer todos, que se llama Es parte de la vida, que es como la revista para charlar en familias, pero para charlar en familias de personas con discapacidad. Es hermosa. Mírenla, es hermosa, desde la ilustración hasta el contenido. ¿Sí? Después mírenla tranquilos. Pero es muy, muy, muy linda. Y yo también la uso muchas veces con los chicos para trabajar el derecho de las personas con discapacidad, que es un tema que no se da, como si nada más fuera parte del colectivo de personas con discapacidad, y en realidad yo lo enseño como contenido para todos. La sexualidad de los niños y niñas con discapacidad, temas muy interesantes y muy lindo para trabajar en los equipos de orientación. Bien, estos son los materiales propios del programa nacional. Después hay un millón de cosas, pero en principio arranquen por acá. ¿Sí? Arranquen por acá, que es lo más seguro para ustedes. Bueno, perdón, me repasé, pero antes del trabajo final no quería que ustedes se queden sin materiales. Bueno, espero que les haya servido. Sé que están cansados, sé que les dejo 40 minutos para comer y nada más. Yo voy a responder correos hoy, todos los que me mandaron, y el lunes voy a hacer un corte con las actividades en el sentido de que tengo que ver quién llegó y quién no llegó, ¿sí? Va a estar publicado en la semana la unidad 3, que es muy cortita, que es integralidad y transversalidad, y luego la consigna final.
Para la consigna final la van a leer y es entendible, pero yo les voy a grabar un videíto explicándosela también para poder trabajar ahí con ustedes qué esperamos de esa consigna. Quienes no hayan llegado, va a haber un periodo de recuperación, pero es muy chiquitito. Estamos ajustando fechas, no quiero decir nada ahora, para ajustar fechas bien con mis compañeras y con la coordinación y enviarles por mail el cronograma final para que estén atentos a las fechas. Pero trate de completar para que nadie quede en ese periodo, ¿sí? O me escriben, por favor, por cualquier cosa, por mail, ¿sí? Discúlpame, las actividades hasta el día de hoy, ¿las podés mencionar para ver si, Sí. si no se nos escapa ninguna? Foro de presentación, que fue la primera semanita, ¿sí? Actividades de lupas, que era mirar los videitos y ver, identificar ejes. La carta tiene dos cosas, hacerla y dar la devolución al compañero, y después va a ser el trabajo final. En cuanto a la devolución la tenemos que esperar, ¿verdad? Sí, se activa solo, pero yo estoy ahí Ah. viendo, esperando que lleguen todas para después activar ese cruce. Ah, buenísimo, ¿sí? buenísimo, gracias. Y después sería el desarrollo del trabajo final, y haber participado de los sincrónicos o al menos escucharlos. Siempre es mejor participar, porque siempre hay algún ejercicio que hacemos y bueno, eso es interesante también para ustedes, ¿no? Bueno, perdón por haberme pasado, corrí como loca. Bueno, muchas gracias. El último sincrónico me hablan, que no voy a estar así como si estuviera hablándole a nadie, o sobro ahí Ignacio y Paola y algún que otro más ahí haciéndome, me charlan el último, porque después no nos vemos. Bueno, les mando un beso y saludo a la hijita de Flavia. Chao. Bueno, que Chao, tengan hasta buena luego, cursada muchas la gracias. tarde y Gracias. aguántenme con los correos que voy a estar revisando uno por uno para no meter la pata en el registro, ¿sí? Profe, Gracias. ahora entonces para el jueves